Estamos en la clase de antropología filosófica viendo a René Descartes en su eh, buscando responder la pregunta ¿qué se entiende por ser humano? ¿Quién soy yo? De forma personalizada a la luz de René Descartes. Estábamos viendo un poco que su punto de partida es el conocimiento y no el conocimiento en el sentido sensible que compartimos con los animales, sino el conocimiento racional, como si el hombre fuera un ángel, que solo pensara desde la razón y no desde los sentidos. Pero, y no piensa desde una razón amplia como se pensó en la antigüedad y en la Edad Media, con la lógica desde todos sus principios, sino que limita la razón a intuición, aquello que podemos ver de forma clara y distinta, que es propio del que mira matemáticamente la realidad. Entonces hemos dicho que el racionalismo de Descartes es un racionalismo intuicionista, imbuido como está, inspirado como está en el matematicismo de la época, en el mirar, en el fundamentar la ciencia y mirar el mundo de forma clara y distinta. Este espíritu es propio no es solo de Descartes, es propio del Renacimiento. Este querer salir, esto ya está en Guillermo de Ockham, salir de la diversidad de pensamiento, lo que ellos entienden confusión, de discusión, no llegar nunca a un fin. No han entendido lo que es la filosofía. Entonces, se está creando la ciencia. Se está buscando un método en el que las cosas, así como los cientificistas fueron presentándonos un mundo bajo definiciones, se está buscando un mundo con la misma claridad y la misma evidencia que la matemática, y Descartes es el justificador de este modelo. No puedo decir que estoy hablando de más, porque es que el mismo libro de Descartes, cuando le preguntas a Descartes, ¿y en qué consiste la inducción, la intuición, el análisis? Que todo es matemática. Si tú has estudiado geometría plana, te darás cuenta que Descartes ha reducido la razón a cálculos geométricos. Cuando uno busca en geometría lo que es un teorema se resuelve reduciendo la complejidad del orden de las figuras, reduciéndola a las más simples, reduciendo los teoremas en axiomas matemáticos, reduciendo los teoremas a, ¿cómo le llaman? A axiomas y postulados. Hay otra frase entre los axiomas y postulados de aquello que se deriva de los postulados. Bueno, entonces, si uno estudia el discurso del método de Descartes y uno tiene un poco de fundamentos de lo que es el convertir, el analizar un teorema y llevarlo a postulado, uno se da cuenta casi instantáneamente que es lo mismo. Y a eso es lo que le llama deducción, análisis, inducción, a ese proceso de reducir lo complejo a lo simple y llevar lo simple a lo complejo de una forma intuicionista, de una forma visible, descriptiva. No va más allá, digámoslo así, de lo evidente. Entonces, reduce la razón a intuición, reduce el método a intuición. Solo podemos estar ciertos, solo puede haber verdad de aquello que tenemos de forma clara y distinta. Como el yo pertenece a la zona del misterio, pues ya San Agustín había visto eso, pues no podemos llegar al yo. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver de forma clara y distinta. Lo que podemos ver son las acciones del yo, el acto de pensar. Por lo tanto, el pensar es el yo. No, el yo no es el yo, sino el acto del pensar es el yo. Si deja de pensar, te mueres. Claro, tú puedes hacer la diferencia entre tu acto de pensar y lo pensado. No es lo mismo el acto de pensar que lo pensado. Pero para que haya acto de pensar, tiene que haber un pensante por debajo del acto de pensar, aquel que piensa. Ese yo, ese yo no llega a Descartes. Descartes le llama yo sum al acto de pensar,
no al pensante, sino al acto de pensar. De tal manera que si dejo de pensar me muero. ¿Por qué? Porque yo soy eso, actividad pensante. Soy fuego, quemante. Entonces, de alguna forma, el yo se reduce a una actividad. Si, por ejemplo, decimos, para que haya compra, tiene que haber el que compra. Lo comprado y el acto de comprar. Desaparece, si seguimos este esquema, en Descartes desaparece el que compra. Aparece la compra y lo comprado. Y yo soy la compra comprando, pero no el que compra. El yo de San Agustín desaparece. El yo que piensa desaparece. Yo soy pensamiento pensante. De ahí, esa frase existe en Descartes. Cogitans sum, pensando soy. Pensando soy. Yo no soy sustancia previa al acto de pensar. Soy pensando, soy lo pensado. Si dejo de pensar, se jodió todo, porque me apago y desaparezco. Y en eso consiste la sustancia para Descartes. Le da el nombre de sustancia al acto de pensar, no al pensante, sino al acto de pensar. Por eso recuerden que cuando tú preguntas, ¿y quién es Dios en Descartes? Dios es definido en Descartes a imagen y semejanza del hombre. No, ya el hombre no es, como dice San Agustín, imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque en Descartes Dios se define como causa suya. Dios es aquel que en la medida que está creando el mundo de las matemáticas en mi mente, en esa medida, Dios es res cogitans, porque piensa el mundo haciéndolo efectivo en mi pensamiento. En ese sentido, Dios es una idea en mí que actúa dándome un mundo efectual, un mundo objetivo. La matemática es objetiva. La matemática es una idea clara y distinta. ¿Gracias a quién? A Dios. ¿Quién es Dios? El que hace efectivo en mí el mundo objetivo, el mundo de la realidad. Lo otro es un engaño. Bueno, hay mucho más que decir de Descartes, lógicamente, sea por lo menos para ustedes, los que no lo habían entendido, recojan estos elementos, lean a Descartes y amplíenlo, porque es un mundo, Descartes es un mundo, no están, pero con estas líneas de pensamiento pueden ir esclareciendo todo este mundo de Descartes. El mundo de los sentidos es un mundo falso, un mundo ilusorio, los sentidos nos engañan, el mundo real es un mundo matemático que nos lo da Dios y Dios es una realidad dentro de mí, una idea que yo tengo y yo soy de alguna forma el gestor de esa idea, que me pienso a mí mismo y pienso a Dios como infinito y descubro un mundo que Dios me da en ese infinito, el mundo de las matemáticas. Articuló un mundo a su medida. Y Dios no tiene que ver con este mundo. Para Descartes, eso es lo que se llama el teísmo, sino que este mundo Dios lo impulsó y se desentendió de él, de tal manera que dejó al hombre solo. Dios no acompaña al hombre en la filosofía de Descartes. Es con todo y Descartes haber sido llamado por un obispo y haber sido amigo de la reina y haberle preguntado cómo entra Dios en ese mundo. Él lo arregló a su manera, pero no fue que nos devolvió a Dios, sino que lo arregló a su manera. Lo que pasa es que como también la filosofía cuesta entrarle y entenderlo, no es sencillo, pero traten de entrar y vean este mundo fascinante. Sin embargo, para respetar nuestra pregunta, lo que estamos buscando es quién soy yo a la luz de Descartes y por qué es enfrentado por Blas Pascal en esta tesitura. Si yo me llevara de Descartes y buscara responder a la pregunta ¿quién soy yo? Por un lado, yo soy un efecto de mi propio yo. O sea, el hombre no es, esto no es antropología, esto es antropocentrismo. Yo soy el gestor de Dios
del cosmos matemático y de mí, incluso de la mentira, que sería los sentidos nos engañan, del cual tengo que despojarme, también es un efecto de una disfunción del yo. De tal manera que yo en el fondo soy el último y primer responsable de mi haber, de mi hacer, de mi ser. Yo soy gracias a mí. De tal manera que no hay Dios. O aunque le llame Dios, es un Dios subordinado. El verdadero principio es antropocéntrico. La filosofía es antropocéntrica, no es teocéntrica. El verdadero principio no es Dios, aunque le llame principio, es principio para los que no entienden la filosofía. Pero el verdadero centro, de donde todo viene, incluso Dios, y donde todo llega, soy yo, el cogito ergo sum. Ese es el principio de toda verdad. Y si nos apartamos de él a la luz de Descartes, ya no seríamos filósofos, y no un cogito desde la luz natural de la razón, sino desde el intuicionismo, lo que puedo ver de forma clara y distinta. Claro, si yo comienzo a fundamentar y a realizarme como filósofo, como pensador, descubrir la verdad, descubrir el ser, el conocimiento, a fuerza del método cartesiano, matemático, y a solo aceptar aquello que veo de forma clara y distinta, y actuar de una forma regia, instalado en verdades matemáticas claras, estables, puras, fijas, firmes, precisas, tengo que comportarme con disciplina matemática. ¿Y quién soy yo? Bueno, un hacedor de la realidad del mundo y de Dios de forma clara y distinta. Y en la medida que caigo en la confusión, estoy en el mundo de los sentidos y soy inauténtico. Y en la medida que entro en la matemática y en el orden regio y en el orden intuicionista, no soy una persona auténtica. Cogito ergo sum. Me hago a mí mismo en la medida que respeto la filosofía, en la medida que respeto el cogito, en la medida que respeto la matemática, en la medida que respeto el método matemático. En esa medida me realizo a mí mismo. En esa medida soy auténtico. Entonces es un yo sin problema, o mejor dicho, sus problemas son matemáticos. Me estaré fundamentando en ideas claras y distintas. Me realizo a mí mismo conociendo. Repito, pues hay muchas verdades que podemos salvarle. Yo decía que aunque descartemos el yo soy sustantivo de San Agustín, sustancia espiritual, alma, persona, y que no están en Descartes, y descartemos mi yo naturaleza biológica, sensitiva, vegetativa, que existe en Aristóteles, que no está en Descartes tampoco. Y me quede con yo soy como pienso. Es verdad que conductualmente hablando somos los que Descartes nos enseña. Tú vives como piensas. Lo que pasa es que Descartes nos dice, tú eres lo que piensas, lo cual nos mete en un trauma, porque si yo robo, entonces yo soy lo que yo pienso lo que hago, entonces me identifico con, como diríamos, con mi circunstancia, y yo soy previo a la circunstancia. Pero con Descartes tendría que identificarme con mi actuar, porque yo soy un acto, soy acto de pensamiento. Pero habría que rescatar que Descartes nos dice que mi verdadero yo no es el que yo soy en el mundo, y aquí está la antagonía con Blas Pascal, porque si yo me pienso como ladrón y me duele mi ser ladrón y no quiero ser ladrón y me rechazo, eso no es Descartes, porque Descartes diría, ok, pero eso es tu yo de forma inauténtica, es el mundo de los sentidos, ese no es tu yo matemático, ese no es tu cogito, eso no es la intuición matemática del que tú eres. Porque al final, mi ser vicioso y mi ser virtuoso no se reduce a matemática. Entonces tengo que salir del mundo de la virtualidad y del mundo del vicio. Vicio y virtud son mis conductas buenas y mis conductas malas. Tengo que salirme de ahí para irme a un mundo científico,
a un mundo descriptivo, a un mundo de verdades. El verdadero hombre auténtico no es aquel que ni roba ni no roba, ni es religioso ni no es religioso. Ahí no está. Ese es un hombre metido en los sentidos. El verdadero hombre auténtico, a la luz de Descartes, sería el hombre científico, el hombre racional, el hombre matemático, el hombre que se realiza de alguna forma indagando cálculos, ¿cómo se le llaman? Leyes matemáticas, fórmulas, es la palabra que estoy buscando, fórmulas matemáticas, descifrando fórmulas matemáticas. El que se hace ingeniero matemático, ese es el hombre realizado, ese es el hombre auténtico, que robe o no robe, que sea vicioso o no sea vicioso, que se drogue o no se drogue, que sea corrupto o no sea corrupto. Esas miradas a la larga serían miradas inauténticas, fruto de los sentidos, fruto del engaño. El hombre sería una mentira en su pecado, en su, ¿cómo se llama? Ese hombre que está como metido en ese trauma de pecado y de redención, necesitado, ese hombre que está en el misterio del pecado, en el misterio de iniquidad y que necesita del misterio de redención para ser salvado del misterio de iniquidad. Eso para Descartes, ese mundo en el que el hombre se debate entre el bien y el mal, quedaría en el plano de los sentidos, en el mundo del engaño. Eso es el hombre inauténtico, es el hombre que está perdido, es el hombre que no ha entrado en su centro, que no se ha convertido en científico. El modelo de Descartes sería un poco como el cortesano de la época, el cortesano inglés, un hombre que sabe mucho, que tiene mucho número en la cabeza, que sabe decir qué son las cosas que no son, que viste de forma elegante. El cortesano, y más el cortesano del palacio, el otro, el que se debate con arrepentimientos, con dolores de conciencia, que va a la iglesia, ese sería un ser inauténtico, ese hombre no vive centrado en el mundo de la ciencia, en el mundo de lo nuevo. Recuerden que lo que estaba disparándose en ese momento era los grandes esquemas con los descubrimientos de los movimientos de los astros, Kepler, Galileo Galilei. Lo que se estaba disparando era unos esquemas mentales cientificistas de lo seguro, lo estable, el mundo de la religión, el mundo del pecado. Eso es un mundo de confusión, eso es un mundo de engaño. Hay que meterse en la ciencia. La ciencia es la solución y es la salvación. Y en la ciencia está la respuesta a la pregunta, ¿qué es el hombre? Intuitivamente hablando. Intuitiva, o sea, no con el principio de causalidad, sino con el principio de intuición. Bueno, lógicamente que si tú no te metes en el misterio, entender al hombre como misterio y entender al hombre como involucrado en su propia debilidad, hace el mal que no quiere, deja de ser el bien que quiere. En Descartes el hombre es un hombre estabilizado por su propia fuerza. Por lo tanto, es un hombre autosuficiente en el modelo que él presenta. Entonces, entra Blas Pascal. Imposible, imposible. La razón, claro, Blas Pascal no entendió que se estaba amputando la razón. Blas Pascal lo que está viendo es que el mundo de los sentidos en el que se encuentra la conciencia sensitiva es el mundo de la vida como problema humano, problema no resuelto, en el que tú haces cosas que no quieres hacer, en el mundo en el que se rompe tu autosuficiencia porque los sentimientos te rompen la razón, la estabilidad que tú quieres, tus pecados te la desestabilizan, tus vicios destruyen tu estabilidad racional. Eso es lo que está viendo. Eso es lo que está viendo Blas Pascal. Las razones del corazón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Blas Pascal no era católico y eso le va a doler a los jesuitas y los jesuitas van a atacar. Los jesuitas en su mundo
en su mundo intelectualista, habían creado a Descartes. Los jesuitas habían creado a Descartes, porque Descartes vino de un colegio jesuitas. Descartes fue educado como un genio de los jesuitas. Entonces, los jesuitas, en su disciplina, recuerden que la compañía de Jesús, la palabra compañía, viene de ejército, viene de una compañía, es un grupo de soldados, son militares. Y así se entendían los jesuitas. Y se entendían a carta cabal, eran intelectualistas, había que pensar y había que crear al hombre regio. Descartes fruto de ese intelectualismo de los jesuitas. Claro, no vamos a querosear ahora a los jesuitas. Yo soy hijo de los jesuitas también. Digo Mateo Andrés, Benavides, aunque Jesús Hernández es salesiano, pero de alguna forma el espíritu, la educación nos la dieron ellos. Pero siempre hay extremos de lo que hay que salvarse. Y el extremo que tenían aquí los jesuitas era esa autosuficiencia. El hombre que se porta de forma impecable, el hombre que vive y sabe, en la razón se resuelven todos los problemas, este intelectualismo, y resuelve sus problemas de pecado con la recta ratio. Y no, la solución del hombre no está en sus razones, ni en su razón intuitiva, clara y distinta, ni en su razón, luz natural de la razón, ni en su razón aporética, abierta a los misterios. Que sería lo que le faltó que es el punto donde debió atacarse a Descartes. En ese punto de la razón que está más allá de la intuición. No se reduce a intuición. Pero Blas Pascal no entendió a Descartes en este punto. Blas Pascal mandó esas razones del misterio en el que el hombre se debate, la mandó a las razones del corazón, que no hay que entenderla por lo tanto como razones sensibles al nivel de los animales, conciencia sensitiva. No, porque ahí no llega el mundo que Blas Pascal está defendiendo. Blas Pascal está defendiendo el mundo del debate humano. El hombre se debate en el pecado y no puede consigo mismo. Eso es lo que está Blas Pascal planteando. Blas Pascal es de religión pietista, donde está ese mundo en el pietismo, que es hijo del anglicanismo. El padre de esta religión se llama, estaba Martín Lutero, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvida el nombre. Hubieron ahí dos extremistas, ¿no? Martín Lutero con el luteranismo, y está este otro hombre que no recuerdo. Calvino. Gracias, Juan Calvino. Es el padre del pietismo. En el pietismo, calvinismo al inicio, tendrá su distinto horizonte. En el pietismo, el hombre nace malo y no puede vencer esa maldad. También el mismo Lutero dirá que el hombre por naturaleza está inclinado al mal, pero eso es más del pietismo. Entonces el hombre está envuelto en una realidad invencible. Eso es lo que está viendo Blas Pascal. El hombre no puede con su propio yo. En Descartes, el hombre autosuficiente, vencedor, con la luz natural de la razón reducida a intuicionismo matemático. Ahí nada más estamos tú y yo. El hombre... Él es el verbo. ¿Qué le dicen el verbo? El hombre, más allá de autónomo, más que autónomo, se convierte en autosuficiente en Blas Pascal. Entonces, esto es lo que no admite, en Descartes. Esto es lo que no admite Blas Pascal. Blas Pascal no admite que el ser humano
sea estable con su propia fuerza. Puede llegar a ser estable, pero eso no es un logro de la razón. La estabilidad no está en la razón. Y en eso tenemos que darle la mano a Blas Pascal. El hombre es insuficiente para salvarse a sí mismo. Ya lo dijo Pedro en su primer discurso. Ningún Salvador se nos ha dado encima en el cielo, ni debajo en la tierra, fuera de Cristo. Tú no eres Salvador de ti mismo. El hombre no está puesto para señorear sobre sí mismo. Entonces, claro, entonces aquí, ¿cuáles son las razones del corazón para Blas Pascal? El pecado original que impide que el hombre se soporte sobre sus propios pies. El pecado original, la herida del pecado. Un ave herida no puede volar. Un hombre herido es un hombre caído. Así lo dice la doctrina cristiana. El hombre tiene una naturaleza caída. Dice Jesús, si ustedes que son malos por naturaleza, ¿cómo así? Si Dios fue quien creó nuestra naturaleza y todo lo que creó Dios fue bueno, ¿cómo dice Jesús? Ustedes que son malos por naturaleza, porque según el cristianismo, nuestra naturaleza es una naturaleza caída, herida por el pecado de origen. Por lo tanto, no nos podemos levantar en nuestro propio pie con nuestra propia fuerza, sin cojear. No podemos con nosotros mismos. Somos necesarios, dirá San Agustín, para levantarnos. Dice San Agustín, el que te hizo sin ti no te puede, el que te hizo sin ti, dice San Agustín, no te puede, ¿cómo que dice? No te puede salvar sin ti. El que te hizo sin ti, Sí. no te puede salvar sin ti. O sea, tú eres necesario para salvarte. Sin ti no hay salvación, pero no basta. Eso es lo que dice Blas Pascal. Tú no eres suficiente. ¿Y por qué? Porque Descartes no vende la idea, aunque no lo diga claramente, de que soy suficiente con matemática, con razón, con intuición, soy suficiente a la luz del cortesano inglés. Soy suficiente. No en mi pecado no hay problema. Mis vicios no hay problema. Soy suficiente. La religión no es necesaria. Yo soy suficiente con la ciencia. Entonces, entra las razones del corazón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y el hombre, antes que de razón, es ser del corazón. El hombre es un ser en problema. El hombre es un ser caído. Algo que enseñó el pietismo es que el hombre es un ser caído. Un error del pietismo son los extremos, ¿verdad? Un error del pietismo es también Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es hijo del pietismo. Y Thomas Hobbes dice, el hombre es malo por naturaleza. Es malo. Su naturaleza caída es una naturaleza pervertida. Es malo. Entonces, homo lopus hominis, dice Thomas Hobbes en el Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre. En su estado natural, los hombres viven lejos unos de otros. No pueden estar cerca. ¿Por qué? Porque el peor asesino del hombre es otro hombre. Homo lopus hominis. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Dónde está la maldad del hombre? Soy así. Esa es mi naturaleza. Yo soy así. La respuesta antropológica a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Ve? Un salvaje, por lo tanto, tengo que aceptar mi salvajismo y vivirlo porque yo soy salvaje. En algún momento San Agustín lo entendió también así, hasta que se convirtió, que el hombre era malo en su naturaleza y era bueno, porque eran dos principios, el maniqueísmo. En el caso de Tomás Hobbes, el hombre es malo. Eso es un efecto del pietismo. Bueno, entonces encontramos a Blas Pascal que no nos dice como Thomas Hobbes que el hombre sea malo, sino que está imposibilitado para rescatarse a sí mismo de su propia herida, de su propia maldad.
El hombre necesita de la misericordia, necesita ser salvado. Y en este punto chocó con los jesuitas. Y sin embargo, los jesuitas fue que me enseñaron esa bondad de Blas Pascal. El problema es que Blas Pascal no era católico. Blas Pascal estaba en guerra contra el catolicismo y contra los jesuitas. Y Descartes era católico y jesuita. De ahí entonces que Blas Pascal, al tener más razón que Descartes, estaba descartado porque no era ni católico ni jesuita, mientras que nunca Descartes negó de su catolicismo, aunque sus raíces doctrinales eran claramente, por lo menos a la luz de nosotros ya, son claramente anticatólica y antijesuística. La militancia de Descartes ¿cómo se llama? A la Fleche, a los jesuitas y al catolicismo, le salvó su filosofía. Y se negó la de Descartes, pero la de Descartes está mejor fundamentada. El hombre no se justifica a sí mismo. En ese quién soy yo. El hombre ni es Dios ni Señor de sí mismo, ni es autosuficiente. Las razones del corazón desestabilizan al hombre. Y la teología, otro punto para terminar con Descartes, con Blas Pascal, no pertenece al mundo de la razón. La teología para Blas Pascal pertenece al mundo del corazón. O sea, eso que Descartes entendía como religión y pecado, eso era el hombre de los sentidos, el hombre inauténtico. El pecado, que es la desestabilización moral del ser humano, el no poder el hombre hacer pie en su propio centro, por más que quiera el hombre ser perfecto, no puede. No puedo conmigo mismo. Estoy herido, estoy roto por dentro. No puedo hacer pie, no puedo caminar siendo bueno, porque el mal me vence. Mis pecados me ganan la batalla en las verdades del corazón. ¿Quién vence esas verdades del corazón? No es la razón. La razón no vence las verdades del corazón. Hay otras verdades del corazón. La teología. Otro mundo bellísimo de Blas Pascal. El mundo de la salvación es del corazón, no es de la razón. Entonces, el mundo que me desestabiliza es del corazón y el mundo que me estabiliza, la fe en Cristo, que también está en Blas Pascal. Blas Pascal habla, interpreta la Biblia contra los jesuitas. Blas Pascal escribe un catecismo anti-jesuitas. Blas Pascal interpreta el cristianismo y nos reescribe el cristianismo. Claro que vamos a encontrar muchos errores, jesuística y católicamente hablando, pero en su intento lo que nos quiere decir es, en lo que está escribiendo, que nosotros no nos salvamos, la razón no sirve para nada. Si tú no tienes fe en Cristo, no encuentra la justificación, el ponerte de pie, el estabilizarte por dentro, el volver a ti mismo. Eso no viene de la razón, eso viene del corazón. Claro, la iglesia te dirá, no podemos dejar ni la razón ni la fe. Las dos verdades van juntas. Fe sin razón es fideísmo, razón sin fe es racionalismo, entendido no filosóficamente, sino teológicamente. Entonces, la fe y la razón van juntas para lo que se llama la salvación del individuo o del ser humano. Bueno, nada. Entonces, hoy vimos un poquito lo que era la antropología a la luz de este nacimiento de la filosofía moderna bajo estos dos grandes hombres, el racionalismo
y las verdades del corazón. Para la próxima clase entraremos con el liberalismo de John Locke como padre del liberalismo y padre del empirismo. ¿Cómo se entiende el quién soy yo? Aunque ya iluminamos algo sobre eso, a la luz del racionalismo y cuáles son los efectos del liberalismo a partir de John Locke. Bueno, pues nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase, en el próximo encuentro. Adiós. Amén. Bye, bye.